introducción. Buenas tardes, estimados estudiantes del grado 11. Quien les habla es María Raquel Tati González, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Para mí es un gusto y un agrado compartir con ustedes este módulo de lectura crítica. Pero antes de iniciar compartir el módulo, quiero con ustedes compartir un versículo de la Biblia que se encuentra en Josué 1:9, pero lo voy a parafrasear, que dice: mira que les mando que se esfuercen y sean valientes, no teman, yo estaré siempre con ustedes. Dios siempre está con nosotros en nuestro diario vivir, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Y ustedes como estudiantes del grado 11 tienen que esforzarse a leer con mucho entusiasmo los módulos y otras alternativas que ustedes encuentren, periódicos, revistas, lean, porque la lectura nos ayuda a ser más lectores críticos. Iniciamos con la agenda, el contenido de nuestro módulo. El primer punto, vamos a hablar de las generalidades que se encuentran en el módulo. En estas generalidades encontramos las estructuras que encuentran en el examen, el material, cómo va a ser el material, y las secciones del examen. Luego, en el segundo punto, vas a encontrar en el módulo del contenido la prueba de lectura crítica, que evalúa la prueba de lectura crítica, que tiene componentes, competencias a evaluar y tipos de textos usados en esta competencia. Y en el tercer punto de la agenda del módulo vas a encontrar ejemplos de preguntas. Y les voy a dar otro regalo, que ustedes van a tener las técnicas de lectura, algunas técnicas de lectura crítica para la prueba. Y a partir de esas técnicas, ustedes van a hacer sus propias técnicas. Y vamos a analizar el módulo de la asesoría académica de Word. Bueno, en las generalidades van a encontrar primero cómo va a ser la prueba con el que vas a encontrar, cómo va a ser el cuadernillo. Ustedes solamente les traigo para que ustedes observen cómo es el cuadernillo hasta el momento, como está asignado, porque no sabemos si va a ser virtual, pero como lo ha hecho el IFE, ustedes van a familiarizarse. Vamos a empezar a observar cómo encuentran el que encuentran en la estructura del examen y en los componentes y el cuestionario socioeconómico, cómo vas a llenarlo, cómo vas a ver y cómo vas a revisarlo. En ese componente vas a encontrar unas asignaturas que son la lectura crítica, que es lo que nos interesa a nosotros, pero también tienes otras competencias, otras asignaturas que son sociales y las ciudadanas, la de matemáticas, ciencias naturales, inglés. En el segundo punto, tú vas a encontrar el material del examen, cómo va a ser el cuadernillo, cómo vas a llenar las hojas de respuesta y la hoja de cálculo, cómo va a ser. Observemos, vamos allá. Mire cómo va a ser el cuadernillo, para que ustedes se familiaricen cómo es el cuadernillo en la forma anversa, en reversa, cómo son las páginas, cómo está troqueado el cuadernillo. Y miren cómo va a ser las preguntas socioeconómicas, cómo deben ustedes llenarlas y cómo debe estar el espacio en el salón de clase. Ahí ustedes están observando. Y pueden observarlo cuando lleve su módulo. Miren que cómo van a hacer las preguntas. Así van a responder bien lleno el círculo. Así no, porque así ustedes si lo rayan así pierden la respuesta. Ni así pueden hacerlo, ¿ok? Vamos a ver, voy a darles un regalo, van a analizar cómo van a hacer las preguntas. El IFE tiene unas maneras de hacer las preguntas, una selección múltiple con única respuesta, donde ustedes le van a dar una frase con una pregunta. También van a ver que también tiene una pregunta de un enunciado con gráficas, con figuras, y ustedes tiene varias opciones, pero tienen que escoger la opción que más se identifique con la pregunta. Vamos a ver vamos a ver el tercer punto, que van a encontrar en el módulo, la sección del examen, tiempo de la prueba, el número de preguntas que tiene cada asignatura, y vamos a observar cómo están. Miren que en la primera vamos a tener dos secciones, La primera sección, ustedes van a analizar las preguntas de matemática, de lectura crítica,
y ciencias sociales y ciudadanía y ciencia. Pero miren algo. En la primera sesión, si pueden observar, a donde más hay preguntas es en lectura crítica, por eso tienen que leer, porque es un total de 141 preguntas con un tiempo de 4 horas y 4 horas y 30 minutos. En la segunda sesión también van a tener al mismo tiempo, 4 horas y media, con una pregunta de 147 preguntas. Así que ustedes tienen que desarrollar una lectura muy rápida para que el tiempo les alcance rápido. Vamos a analizar la lectura crítica, qué competencias evalúa y qué tipo de textos evalúa el IFE. Entonces, vamos para allá. Miren las competencias que evalúa el IFE. El IFE, ¿qué quiere decir competencias? Son necesarias para comprender, interpretar y evaluar los textos. Nosotros tenemos que ser competentes para saber eso. En esas competencias tenemos 3 competencias generales que nos ayudan a las habilidades cognitivas necesarias para ser unos lectores críticos. Vamos para allá. En el primer componente o en la primera afirmación del componente semántico, ustedes en este componente, ustedes van a analizar contenidos locales, es decir, que ustedes su lectura va a ser en nivel literal, es decir, en el mismo texto se encuentra la respuesta porque van a ser explícitas. En este componente, el componente semántico, ahí van a encontrar ideas, van a encontrar las ideas, eventos, y ustedes a partir del texto, ustedes pueden responder las preguntas. Vamos para el segundo, para la segunda afirmación del componente semántico. En esta afirmación, ¿qué quiere el IFE? Que ustedes articulen las partes del texto para dar un sentido global. ¿Cómo así? Bueno, pues ustedes ponen en práctica lo que han aprendido durante toda su vida sobre la gramática, para qué nos sirven las palabras, pero no van a usar la gramática, sino que la van a analizar sobre el contexto. Es decir, este componente semántico te permite a ti ver cómo está conformado el texto, cómo está el texto, cómo es, cuál es la tipología, pero no es que un texto argumentativo, no, tú lo vas a relacionar para darle un sentido global a esa pregunta. Entonces, en este componente ustedes tienen que ser muy prácticos y muy ligeros en la cohesión, porque a trabajar mucho la cohesión. Vamos a tener la tercera afirmación, que es reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Van a reflexionar a partir de un texto, es decir, un texto intertextual. Ustedes tienen que tener ya el saber de lo que le está preguntando el IFE, qué quiere decir el autor, y lo van a inferenciar, pero para llegar a la reflexionar, la competencia esa, ustedes tienen que tener los niveles anteriores, el nivel de identificar y el nivel de comprender, como ya saben semánticamente, ya saben sintácticamente, entonces ustedes pueden evaluar ese contenido, lo pueden evaluar y pueden encontrar la respuesta inmediatamente porque ya ustedes tienen ese componente desarrollado. Miren que en la primera competencia, ¿qué tienen ustedes en esa primera competencia y cuál es el porcentaje que le hacen las preguntas? Para identificar los contenidos locales que conforman un texto, es decir, tiene un 25%, pero miren que este es el nivel semántico del 25%, es decir, las ideas, los eventos que se encuentran en el texto ahí en forma literal. En forma literaria y explícita. Entonces, miren esto, aquí, en esta competencia sí trabajan muchas preguntas, un 42%, y miren que deben de comprender cómo se articulan las partes de un texto para dar un sentido global. Es decir, que tienen que ustedes mirar la cohesión del texto para ustedes poder identificar cuál es la respuesta. Y luego, en lo pragmático, reflexionar a partir del texto evaluado su contenido. Es decir, que ustedes en lo pragmático, ustedes van a relacionar ese contenido que ya han venido de los niveles anteriores, por eso tienen que leer mucho para desarrollar mucho estas afirmaciones con los componentes que el IFE quiere que ustedes desarrollen. Vámonos para inmediatamente a ver qué tipo de texto utiliza el IFE. Y ya ustedes van desarrollando esa habilidad, saber qué tipo de texto. Miren, los tipos de texto que él evalúa son los contenidos. Hombre, ¿cómo así que son los contenidos? Hombre, es que estos textos son secuenciales. Miren los tipos de texto. El primer texto que evalúa el IFE son los continuos. Y en estos textos, ¿qué es lo que él quiere? Que ustedes tengan una secuencia
y una organización de frases, párrafos, secciones, capítulos, es decir, cómo está contenido el texto en forma secuencial, es decir, escrito, forma lineal. ¿En qué textos se encuentran? En los textos continuos está la novela, el cuento, la poesía, las canciones, pero miren también el texto informativo. En el texto informativo también en forma continua puedes encontrar ensayos, columnas de opinión y la crónica. Pero en estos textos informativos hay unos descriptivos que describen, unos expositivos que te hacen una exposición y unos textos argumentativos que te argumentan una tesis y el autor te quiere decir algo. Entonces, en estos textos continuos tú tienes que desarrollar estas competencias. Mira los textos discontinuos. Estos textos discontinuos, a diferencia del anterior, no se leen en forma secuencial. Incluyen cuadros, gráficas, y tablas, etcétera, es decir, hacen dibujos de ellos. Entonces, en estos textos, en los literarios, tú vas a encontrar textos como la caricatura y como el cómic. El texto... Bueno, vamos a analizar el texto discontinuo, que los textos discontinuos no se leen en forma secuencial, e incluso incluyen cuadros, gráficas, mapas. Entonces ahí está el contenido del texto en esas formas que utilizan mapas conceptuales. Pero también tenemos, en lo literario, tenemos caricaturas y cómics que te representan la información en forma de dibujos. Pero también tenemos otros textos discontinuos que son los informativos, pero los informativos tenemos descriptivos, expositivos y argumentativos. En los descriptivos te describen un objeto, algo te van a describir. En los expositivos te van a hacer una exposición de algo. Y los argumentos te van a conversar de algo. Entonces, en esto tenemos la etiqueta, el formal, la infografía, la tabla, los diagramas, los avisos publicitarios y manuales de reglamentos vas a encontrar en los textos discontinuos. Miren, vamos a pasar entonces a analizar unos ejemplos de preguntas. Observamos acá que hay una lectura, pero como debemos hacer un escaneo rápido de la lectura y vamos a encontrar datos importantes. Y si pueden observar, en el dato importante, inmediatamente de esta lectura encontramos de dónde fue tomado y quién fue el que escribió. Entonces, quién fue el que escribió ese texto. Inmediatamente conseguimos rápidamente la información y nos vamos y escaneamos. Ya miramos aquí rápidamente, esto lo dijo alguien, es decir, que debe ser una teoría y está aquí, bueno, y está el título entonces ya encontramos ese dato, escaneamos, leemos rápidamente la lectura, inmediatamente analizamos la pregunta y buscamos qué es lo que quiere. Y mire cómo hace la pregunta. Primero coloca un enunciado o una idea, y luego hace la pregunta. Mire el tipo de pregunta. En esta pregunta solamente tiene una opción, que es la opción correcta. Entonces analizamos desde el mismo texto y miramos cuál es la respuesta del texto, porque nos están haciendo una pregunta de un enunciado. Entonces tiene que recoger todo. Entonces la opción que encontramos en esta pregunta es la opción D. Entonces vamos a analizar qué competencia realizó el IFE para decir que la pregunta es la D, es decir, que ustedes tenían que reflexionar a partir del texto y evaluar su contenido. Es decir, el enunciado tiene la razón y justifica, es decir, que es un texto informativo que nos está dando una información y nos está dando la información, y aparte de eso, de la información, nos está diciendo cuál es la tesis de ese autor, y porque nos colocó en la parte inferior, nos colocó de dónde fue tomado. Entonces, fíjense que ahí en la parte del texto habla sobre miedo que tienen entonces un peligro. Entonces, esto ustedes tenían que identificarlo en el texto. Pasamos a la siguiente. Bueno, miren, analicemos la siguiente pregunta. Vamos a analizar la siguiente pregunta. Fíjense que nos está diciendo, de acuerdo con la siguiente información, entonces miren la información que está en forma de caricatura, observan, sean como detectives, observen cada detalle que tiene la imagen para ustedes percibir que lo que entonces ya hicieron un escáner de la pregunta, de los dibujos, y se van inmediatamente entonces
a la pregunta. Y dice, la expresión en la cara del padre al oír la pregunta de la niña se debe a qué. Entonces, como ya ustedes observaron, hicieron el escáner, entonces se van a las opciones de las preguntas y se no está de acuerdo con la niña, lo que dice la niña, pero ahí la niña no está en el discurso no te está diciendo que la niña está diciendo algo. Entonces, solamente la niña dice el discurso de quién, es decir, está diciendo que de quién es el discurso, pero entonces el papá, si ven el gesto del papá, acá dice, no entiende lo que la niña quería decir. El gesto del papá no es de entender así, no. Y si vemos, le disgustó que la niña, si le hubiese disgustado, tuviera una cara de bravo, interrumpiera tan súbitamente, no tampoco. Entonces ya descartamos por semánticamente y técnicamente, sintácticamente, comenzamos a analizar qué es lo que quiere decir el texto. Entonces miramos que la respuesta es la de, no esperaba la interpretación, es decir, la niña interpretó cómo estaba el objeto, cómo estaba comprendido el objeto. Entonces, como pueden ver, como tiene una secuencia, una gráfica, es un texto discontinuo literario. Y entonces la competencia que manejamos en este ejercicio fue la competencia semántica. Se vio desde ahí la expresión del papá del adulto y ahí pudimos relacionar que la respuesta era la D, porque escaneamos pistas para entenderlo. Entonces, mire, les voy a regalar. Yo sé que ustedes a partir de aquí, ustedes van a desarrollar muchas técnicas, pero tenemos que practicarlas, practicar estas técnicas o muchas más que ustedes puedan desarrollar. Entonces aquí hay un texto, analizamos, escaneamos y miramos y hacemos una predicción. Bueno, niños, vamos a hacer aquí unos detectives. Vamos a mirar, mire, vamos a mirar desde el enfoque del IFE, que es lo que quiere. Miren, miramos el título. El título nos va a ayudar mucho a identificar qué es lo que quiere el IFE o el que escribió el texto, qué es lo que es, qué es lo que es. Entonces miramos aquí, hacemos un escaneo del título del texto rápidamente. El futuro. El futuro del transporte. Está hablando del futuro. ¿Qué será? ¿Qué es lo del futuro? Vamos a hacer los detectives, qué es lo que entonces predecimos y comenzamos a analizar qué es un transporte. Y la imagen nos ayuda mucho a hablar de muchos carros, hay motos. Ya vamos, entonces leemos, escaneamos rápidamente y nos vamos y ojeamos. Entonces, miramos, y la primera técnica que les estoy regalando es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Ustedes van a observar las imágenes, seleccionar las imágenes, las palabras que se encuentran en el texto y las dejan fundamentales como detectives, el indicio, qué es lo que entonces van a mirar rápidamente y cuando ustedes analizan rápidamente eso, consiguen enseguida la información. Y vamos para la segunda técnica, porque ustedes vieron la fotografía, vieron carro, y el título lo vieron, y eso nos indica de qué se va a tratar. Se va a tratar de transporte. Entonces, se hicieron la predicción de qué me va a hablar. Entonces, pensaron que de qué se iba a tratar la información. De transporte urbano. Ya listo. Entonces, nos vamos a confirmar lo que predecimos y lo que hicimos la muestra. Nos vamos para la técnica siguiente, la tercera técnica, que la que ustedes van a verificar que lo que si ustedes hicieron el muestreo y se dieron la predicción, entonces confirman eso. Entonces, la confirmación que se dedujo de los gobiernos y los ciudadanos quieren mejorar el transporte. Entonces hicieron la decisión, vamos a mirar si eso es indiferencia o si es cierto lo que estamos deduciendo y que inferimos. Entonces miraron que algo es lo que está expresado. Pero nos vamos para la otra técnica que es la inferencia. Ustedes hacen una inferencia. A partir de estas 4 primeras técnicas empiezan a hacer inferencia. Entonces nos vamos para la quinta
técnicas que ustedes tienen que hacer inferencia, y en esa inferencia ustedes ya hicieron las predicciones, identificaron con los dibujos y eso, entonces mira si lo que ustedes hicieron la inferencia es correcta, entonces analizan y ustedes comienzan a hacerse preguntas y cuentan que si eso era cierto, si el hecho fue cierto, entonces ya en esa inferencia hicieron las preguntas ustedes mismos del texto, luego entran a la globalización, es decir, a lo semántico de todo el texto, y entonces buscan conceptos que los ayudan a ustedes a identificar qué es lo que quiere que el autor decirles en la globalización, en lo semántico. Entonces, cuando ya ustedes ya hacen todas esas técnicas, las tienen que practicar, pónganse a leer y practiquen cada una de esas técnicas, el subrayado, ideas, títulos que comienzan a predecir. Entonces les focalizan las ideas y buscan las frases, las citas que les van a ayudar a inferir y le van a ayudar a comprender el texto. Pasamos ahora a analizar el módulo. En el módulo que ustedes tienen esta lectura. Y mire que vamos a buscar las técnicas. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mirar el título. Ah, ojos que no ven. Ah, ojos que no ven. Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que será esto. Entonces, cuando ya comienzan a leer, comienzan a hacer un escáner rápido, subrayan ideas principales y ustedes se van inmediatamente, se van a la pregunta, ya leyeron, y se van a la pregunta, dice, la expresión que se opondría a la idea del hombre insensato. Ah, ya ustedes en su léxico, ya ustedes saben que la palabra insensato es que no tiene sensatez, y comienzan a analizar y comienzan a ver cuál sería la respuesta correcta, porque comienzan a analizar cada una. Entonces, miren qué tipo de texto es y cuál es la competencia. La competencia es identifiquen y entienden del mismo texto lo que les está preguntando, lo que les quiere decir el autor. Entonces ya ustedes como vieron que esto era un microcuento sencillo, corto, un cuento, porque te están hablando de alguien de un hombre, y alguien escribió ese texto, pero eso tenía, ese texto quiere que ustedes entiendan de qué es lo que él les quiere decir, cuál es lo que él les quiere decir. Entonces, si vemos, ya ustedes tenían que tener previos conceptos de en qué contexto te está hablando el autor, en qué contexto. Entonces podemos decir, bueno, analizamos ojo por ojo, no, ya no sé, no concuerda, ojo por ojo, hablar del ciego, no. La paciencia puede ser, tiene más poder, no. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene más poder que la fuerza, pero acá te están diciendo acá arriba te están diciendo de un insensato. Entonces un insensato no tiene paciencia, es loco. Castiga a quien tiene esa envidia haciendo, no, porque el insensato no hace eso. Pero entonces ya descartamos la B, la C, entonces vimos, la conciencia vale más que 1000 testigos. ¿Por qué la conciencia? Porque la conciencia tú adquieres conocimiento y sensatez. Y aquí en la pregunta te está diciendo, opondría, lo que se pondría la idea de hombre insensato. Entonces aquí te está utilizando una relación semántica. Entonces inmediatamente el texto es continuo y la respuesta, analizando semánticamente, escaneando y objeando, la respuesta es la. Empezamos entonces acá con la segunda pregunta que tienen ustedes en su módulo. Comenzaron a responder la pregunta de acuerdo a la información. Me está pidiendo una información, de acuerdo, ahí está la información. Es decir, que está en forma literal, está en forma semántica, tengo que hacer la relación inmediatamente. Hacemos escáner rápidamente del texto, leemos rápidamente el texto y buscamos palabras clave que nos indiquen, subrayamos rápidamente y nos vamos a las preguntas y escaneamos. Cuando llegamos a la pregunta, dice, gracias a la creatividad del autor. Cuando palabra creatividad te dice que crea algo, que haga algo, lo crea. Es decir, que y te está diciendo con un cuento, entonces está diciendo con un texto literario, que es un cuento literario, y que te está contando algo. Pero hay una palabra que dice variante, es decir, que el autor utiliza
otro texto, es decir, hace una intertextualidad y entonces comienza y te dice, el cuento anterior es una variante universal, del universal ficcional, de ficción. Entonces quiere decir que él tomó de otro cuento o de otra novela, de otro texto, y todo lo que y lo creó. Entonces, fíjense que esta competencia es reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Es decir, que ustedes ya están evaluando de dónde, cuál es la intención del autor y relaciona. Entonces, el tipo de texto es continuo porque está secuencial, tiene una tipología textual. Ya identificaron que era un texto narrativo y la respuesta es la Odisea. Vamos nuevamente, porque se me pasó, vamos nuevamente a mirar porque era vamos nuevamente a la pregunta. Fíjense, en el texto te hablan de Ulises, pero Ulises es uno de los personajes, pero me dice que es la creación visional de Universal. Te hablan de un legendario Odiseo de Poseidón, y entonces ahí no te aparece la guerra de Troya, ¿no? Entonces analizamos que la respuesta es la A porque la Odisea es otro texto y él creó a partir de ese texto. Vamos para la segunda, para la otra pregunta. En el cuento de Kafka propone, si está proponiendo algo diferente de lo que ya sabemos de la novela, de la Odisea, propone algo diferente. Y si ustedes ya se leyeron una parte de la Odisea, ustedes van a decir, propone algo diferente. Entonces comienzan a ver las hermosas sirenas retomaban en el mar para darle la bienvenida al rey de Itaca. Entonces ustedes, eso estaba en el de otro texto, entonces comienzan a analizar, él propone algo diferente, pero en el entonces dice, las inteligentes serenas se abstienen de cantar en correspondencia a la indiferencia del astuto rey. Él era indiferente, pero en la novela de la Odisea, él usa un estratagema diferente, es decir, que Cafra en su cuento propone algo diferente, algo diferente de lo que él debía. Entonces él viene y dice, bueno, el estratagema que él utilizó, las inteligentes sirenas se abstienen de cantar en comprensión, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces ustedes ya vieron que un texto narrativo tiene una secuencia, tiene personajes, tiene eventos, pero fue tomado de otro texto, entonces inmediatamente ustedes captan que la respuesta es la B porque en la Odisea las sirenas sí cantaron, pero acá en el cuento que él propone lo propuso que ellas no cantaban, entonces la respuesta es la B. Vamos para la siguiente pregunta. Aquí hay una afirmación. Dice, el texto de Cafra se puede afirmar, afirma. Entonces usted tiene que buscar la afirmación de lo que hizo Ulises, por qué lo hizo. Entonces veremos que posiblemente no escuchó el canto de la sirena, pero no tenía temor. Entonces aquí en lo que él propuso, creyó que el escuchar el canto de la sirena luchó hasta el final. Escuchó el canto de la sirena, pero el truco no le funcionó. Las sirenas nunca cantaron y él se hizo el que sé. Entonces, allá en la otra pregunta le dieron que las sirenas no cantaron, entonces ya utilizaron esa estrategia. Entonces, pueden observar que la pregunta, la respuesta correcta es la D. Seguimos con la siguiente pregunta. Fíjate, aquí en esta quinta pregunta le están diciendo, en el texto original de la Odisea, las sirenas cantaron al paso de Ulises tratando de seducir a su tripulación en versión de Cafra. O sea, si lo que él cambió, la creatividad de él. El silencio y la sirenita es sinónimo de cuando tú haces silencio de algo a alguien, estás haciendo ¿qué? Inmediatamente, semánticamente, ustedes relacionan un poder, no,
¿Un agrado? No. ¿Inapetencia? No, porque ahí no está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A, porque cuando alguien te dice algo y no le contesta, es indiferente a algo. Entonces, ahí inmediatamente, semánticamente, ustedes analizaron las palabras y qué significaba cada una de ellas y enseguida dan la respuesta. Bueno, niños, gracias por todo. Estaremos desarrollando el módulo. En estos momentos estoy muy agradecida con Dios por permitirme compartir con ustedes esta explicación. Dios me los bendiga, me los guarde, me los bendiga. Nos veremos en la próxima explicación. Chao.